En entrevista con Radio Educación, el doctor Andreu Espasa de la Fuente, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, analiza la aplicación del artículo 155 a Cataluña. Son medidas que forman parte de una dinámica de choque institucional entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España y que se marcan dentro del marco constitucional. Es un artículo que no se había aplicado nunca antes, del 155, y que tiene como intención hacer volver a la legalidad al Gobierno de Cataluña. El problema principal de estas medidas va a ser su impacto político, porque seguramente en un momento en el que lo más adecuado sería desescalar la tensión e intentar encontrar puentes de entendimiento y de diálogo, la consecuencia más previsible va a ser la de aumentar, calentar la sociedad catalana, la parte de la sociedad catalana que es más independentista, y alejar, por lo tanto, la posibilidad de un acuerdo. Estas medidas, como nos dice, exacerbarán los ánimos independentistas. ¿Vislumbra una revuelta o un choque más frontal entre ambas instancias? Es difícil imaginar exactamente en qué se va a concretar este calentamiento de ánimos. Probablemente lo que va a pasar va a ser que va a ser más difícil la gobernanza en Cataluña, porque como cualquier sistema democrático se basa en el consentimiento no solo de los gobernados, sino también de los funcionarios, y numerosos funcionarios, por ejemplo, de los medios de comunicación público catalanes y numerosos funcionarios del sistema de educación catalanes ya han dicho que no van a obedecer, con lo que va a haber un nivel de resistencia pacífica a las órdenes del gobierno que puede impedir la gobernabilidad. Por otro lado, al menos hasta el momento, no hay indicios de violencia en este conflicto, no parece que los tenga que haber, y además tampoco hay un nivel de complicación internacional, de injerencias externas en el conflicto, que permita pensar que pueda haber una escalada violenta. Con todas las medidas anunciadas por Rajoy, ¿tiene lógica que diga que no se suspende la autonomía? Bueno, aquí se está jugando a un lenguaje muy confusionario. Aquí hay que reconocer que es un lenguaje confusionario en el que todas las partes han participado. Efectivamente, es muy difícil de sostener, como dice Rajoy, de que no esté suspendiendo la autonomía, y como bien han señalado algunos de sus críticos, no solo está suspendiendo la autonomía, no solo está suspendiendo el autogobierno en Cataluña, sino que lo que se está interviniendo es el mismo principio democrático del autogobierno, en el sentido de que se está interviniendo el Parlamento catalán, y se está, por lo tanto, atentando contra el sufragio. Por otro lado, se dice también a veces desde el sector independentista que esto equivale a un golpe de Estado. Es muy difícil decir que esto equivalga a un golpe de Estado, porque el Estado es el español, lo que es una intervención, una suspensión, como bien dice usted, de la autonomía, pero no llega a calificar como golpe de Estado. En este sentido, ¿las elecciones anticipadas que propone Rajoy son una opción de solución o un factor de agudización de la crisis? Es difícil, es una muy buena pregunta, pero es difícil imaginar aquí qué efecto tendría las elecciones, porque por un lado podrían calmar los ánimos, en el sentido en el que nadie se sentiría satisfecho con esta opción. El sector independentista no se sentiría satisfecho porque se sentiría cuestionado en la mayoría que tiene actualmente en el Parlamento y en los resultados del referéndum del 1 de octubre, pero al mismo tiempo, si juega bien sus cartas, podría tener unos buenos resultados electorales con la participación de la oposición no independentista en Cataluña, que podrían avalar su discurso, su estrategia, y podrían suponer una ayuda para encontrar una salida democrática con más legitimidad que la que se tiene hasta ahora. Antes de aprobar las medidas propuestas por Rajoy, el Senado español deberá convocar al presidente catalán. ¿Prevé que Puigdemont atienda este llamado? Es improbable porque tiene una fuerza simbólica que Puigdemont seguramente se resiste a aceptar, que es la de considerar al Senado como una de las dos sedes de la soberanía popular española, y que por lo tanto debería ser el marco en el que una cuestión tan importante se dirimiese. Y Puigdemont y el gobierno nacionalista catalán prefiere un tipo de solución bilateral en la que la Unión Europea actuara como intermediario. Por otro lado, es muy, muy improbable, por no decir casi imposible, que la Unión Europea se decida
a actuar como intermediario y haya un marco europeo para la solución de este conflicto. Lo más probable es que si hay una posible solución para el conflicto sea dentro de un marco español, no quizás en el Senado, no quizás con esta aparente humillación de tener que ir a un Parlamento con una mayoría hostil a los planes de Puigdemont, pero sí a la larga en el marco de un cambio de opinión en la sociedad española que vaya asumiendo la necesidad de aceptar un referéndum pactado con garantías para decidir cuál va a ser el futuro de Cataluña. ¿Y si hay espacio para el diálogo todavía? Cada día parece que lo haya menos, pero al mismo tiempo probablemente por una cuestión de desgaste y por una cuestión de que tampoco se quiere recurrir a la violencia en algún momento, probablemente después de unas elecciones en España que ayuden a reconfigurar también la correlación de fuerzas políticas en España y también de unas elecciones en Cataluña que acaben de aclarar hasta qué punto es mayoritario o no el deseo independentista, es muy difícil imaginar una solución que no sea de diálogo. Quizás no en el corto término, pero sí en el mediano plazo. ¿Y también hay una solución que no sea necesariamente la independencia de Cataluña, un camino intermedio? Sin duda. Es muy probable que cuando una parte importante del independentismo se dé cuenta o acepte que no hay unas condiciones geopolíticas mínimas necesarias para tener el éxito del proyecto independentista, porque aquí hay que recordar que para tener una independencia no violenta, para tener una independencia pacífica y dentro del marco de la Unión Europea, como se quiere, como dice querer el movimiento independentista, se necesitarían otro tipo de aliados que actualmente no se tienen, con lo que es muy probable que si hay un baño de realidad, un sector independentista importante acepte un camino intermedio que seguramente implicaría mayor reconocimiento de la plurinacionalidad de toda España y que con este reconocimiento de la plurinacionalidad y con un mayor autogobierno y con un mayor respeto a la soberanía de Cataluña encontrase un nuevo encaje, un encaje en el que la mayoría de catalanes y españoles se sintieran cómodos. Escuchamos al doctor en Historia Comparada, Política y Social de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Andreu Espasa de la Fuente, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.